Muy buenas noches, queridos hermanos. Para mí es un placer poder estar en este Hello virtual por segundo año. Un saludo grande desde la ciudad de Cochabamba. Sé que en todo nuestro país, en todo nuestro territorio, hay abundancia de frío, así que estamos todos abrigaditos porque hoy tenemos la primera sesión, nuestra primera conferencia para poder desafiar nuestro corazón. Absolutamente todo lo que usted va a escuchar no es sabiduría de hombre, ni mucho menos el conocimiento, la escritura de un hombre. Todo lo que recibimos y lo que damos, simplemente lo damos de gracia, por la bendita gracia del Señor. Hoy seguramente como líderes estamos desafiados a poder tener un encuentro con el Señor y su palabra. ¿Cuánto no desearíamos poder haber estado físicamente todos reunidos como todos los años solíamos hacerlo, en comunión, compartiendo, jugando, divirtiéndonos, aprendiendo bastante? Con todo nuestro amor desde el equipo que ha organizado, felicidades a todos nuestros hermanos, a los misioneros, a la Oficina Nacional. En esta oportunidad tengo el placer de poder traer la primera conferencia. Para todos aquellos que todavía no me conocen, soy el pastor José Luis Rivera, pastor asociado de la Unión Cristiana Evangélica, aunque he estudiado en un seminario bautista y hoy por hoy tengo la dicha también de presidir a todos los pastores de la ciudad de Cochabamba. Soy actualmente el presidente de Iglesias Unidas de Cochabamba. Creo que en otras ciudades se llama con otros nombrecitos, pero tengo la dicha de pastorear a pastores bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, libres, de la UCE. Así que en la multiforme gracia que Dios nos da, tengo la dicha de estar al frente de todos ellos. Y en esta ocasión, pues también delante de todos ustedes. Y un gran saludo. Mira, yo no soy de los que regala cosas, pero si alguien me escribe de qué ciudad nos está escribiendo, pues tal vez podría regalarle algo. ¿De qué ciudad nos estás mirando? Transmisión y voy a mandarte saludos rapidito desde Riberalta, poderosa Riberalta, Sucre, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, el Alto, Ciudad de Camiri, Sucre, La Paz, Pando, Trinidad. ¡Viva Camiri! Oye, ustedes son tremendos en lo virtual, ¿verdad? Más que James Bond. Iglesia, ahí dice Jorochito, Sacaba, desde Ticti Norte, Santa Cruz, Chayapata, el último club, si no me equivoco, La Paz, Santa Cruz, Camiri, excelente, desde Cobija, amén. No conozco Riberalta, nunca me han invitado a Riberalta, así que no conozco. Dios los bendiga de todas maneras a los riberalteños. Que nunca me invitan, algún día me van a invitar, yo creo, aunque virtualmente. Iglesia de la Cruz, dice Culpina, un saludo desde chiquito. Hay 452 personas. Amén, 452 personas, pero tenemos que ser 600 hermanitos del Perpetuo Socorro. Según listas, 600 líderes se han inscrito para este Hello 2021 virtual. Amén. Sigue llegando desde Illimani, el Club 410 Cobija. Amén. Bueno, iniciamos este tiempo precioso de la palabra, este tiempo precioso que Dios nos ha regalado. Gracias a Dios por su fidelidad. Me permiten orar, por favor, para poder iniciar en esta hermosa noche y que Dios prepare nuestro corazón para cada una de las conferencias, que sea Dios hablando a tu corazón y desafiando tu vida. Hoy nos toca reinventarnos y rediseñar nuestro liderazgo, y creo que ante todos seguimos siendo líderes que estamos desafiados por el Señor para seguir creciendo en amor, en estatura, en fe, en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que permíteme orar, por favor. Me encantaría bendecir tu vida en el nombre del Señor y que este tiempo, esta jornada sea de ánimo, de estímulo para tu vida. Querido Señor Dios, Padre, qué bueno es poder estar junto a ti, a tu corazón, Señor. Gracias por darnos la dicha de poder estar juntos, de poder reunirnos, Señor, aún en medio de la difícil situación, de lo oscuro y lo gris que puede ser, Señor, el mundo. Hay una luz de esperanza, Señor, que late, que palpita, Señor, en nuestro corazón, y es la esperanza bienaventurada de que tú estás, Señor, a punto de volver, y nuestra promesa está más cercana que nunca, Señor. Gracias por cada líder, por cada hombre, mujer, Señor, que ha desafiado su vida para seguir al frente, Señor. Mientras estamos en esta vida, es necesario trabajar, como
decía tu Hijo Cristo, Señor, mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy, decía el Señor, y mientras estemos aquí, nos des aire para respirar, Señor, seguiremos haciendo las obras tuyas, Señor, para que el mundo conozca y te glorifique, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Desde este minuto, Señor, te pedimos que animes el corazón de aquel que está, Señor, desanimado. Levanta el espíritu de aquel que está caído, Señor, y anima, Señor, y reaviva nuestro fuego, Señor, de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Oh, hermano, gracias por darme la oportunidad de poder bendecir su vida, y gracias a la invitación de nuestros queridos misioneros, esta noche tengo la bendición de poder estar con ustedes. Así que le pido simplemente que no se distraiga, por favor, deje de hacer todo lo que está haciendo y solamente concéntrese, deje su celular. Bueno, no lo deje su celular haciéndolo por celular. Deje el celular si está haciendo otras cosas. Así que nos concentramos, y ya tengo el acceso para poder compartir, pues me encantaría compartir lo que Dios también ha puesto en mi corazón para ustedes. Así que esta noche, a través de lo que vamos a escuchar, lo único que yo quiero que rescatemos básicamente es que Dios nos ha llamado a ser líderes ejemplares en todo sentido de la palabra. Si hay una cosa que jamás debemos descuidar en nuestra vida, es que Dios nos ha llamado, usted y a mí, querido amigo, querido hermano, querido líder de Oanza, a nunca descuidar nuestra gran influencia que tenemos con Dios y la gran influencia que tenemos hacia las demás personas. Ser un líder, nunca dijo Dios que iba a ser fácil, pero tampoco es una tarea titánica que no podemos desarrollar. Ciertamente se convierte en una tarea difícil cuando no entendemos el propósito de Dios, del por qué muchas veces Él nos ha llamado a esta tarea tan encomiable que es justamente liderar. Creo que todos sabemos que todos, absolutamente todos, no hacemos cosas por simple capricho, las hacemos porque hemos recibido un llamado de Dios fuerte en nuestro corazón para hacer las cosas del Señor. Y en esta noche solamente yo quiero refrescar su corazón ante el llamado más importante posiblemente de las Escrituras con relación a lo que el apóstol Pablo le llama siendo ejemplo a todos. Y en este sentido, me atrevo a decir que cada uno de nosotros necesita ser ese ejemplo necesario, ya que en este tiempo oscuro, difícil en el que vivimos, hemos visto tristemente a muchos líderes abandonar la tarea que se le ha encomendado, muchos de ellos ya tal vez aburridos por la situación en la que viven, y tal vez muchos incluso han decidido alejarse hasta de la iglesia. Lo digo porque soy pastor. He visto tantos líderes a lo largo de mi vida emprender mucho más su vida hacia Dios, y a muchos otros renunciar a su gran llamado que Dios les ha dado un día, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, iniciando el ministerio, deseosos de poder incursionar, pero tristemente ante las dificultades y ahora tal vez ante la pérdida de un ser querido, muchos de ellos han cuestionado su liderazgo. Posiblemente muchos incluso se preguntan: Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo estoy al frente, Señor, si todos los días desgasto mi vida para poder estar sirviéndote, Señor, ¿por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi hermano? ¿Por qué te llevaste a mi esposo, Señor? Y estas son las preguntas que rondan en nuestro corazón, y sé de muchos líderes que han perdido a sus seres queridos. Pero es alentador saber que nuestro llamado no caduca, nuestro llamado sigue latente, nuestro llamado sigue estando vigente. Y por eso el Señor Jesús nos desafía. El apóstol Pablo es en esta noche quien tal vez va a hablar de primera mano a nuestro corazón, haciéndonos entender este elemento importante en nuestra vida. La Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 17. Por favor, ayúdenme a buscar este texto de la Biblia. El libro de Filipenses, capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor: hermanos, y nos habla a nosotros, le habla a usted, hermano querido, le habla a usted, hermana querida. No importa la edad que tenga, si usted tiene 15 años, si usted 20, si usted tiene 40, 50,
les dice a todos en absoluto, nos dice, seamos imitadores, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros, dice el apóstol Pablo. Si una de las cosas que resalta bastante en el ministerio del apóstol Pablo es que él se encargaba mucho de la imagen que él presentaba y proyectaba hacia otros creyentes. Él tenía muchos deseos de que la gente pueda ver a Cristo en el apóstol Pablo. Él siempre decía en todos sus discursos, sé ejemplo, camina en verdad, conduce con justicia. Y me gusta mucho lo que dice en esta carta a Filipenses. Les dice, observen bien a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros. ¿Sabe qué, hermano? Incluso me atrevo a decir que este debería ser un requisito que un pastor, un director de club debe tener antes de incorporar a una persona en el liderazgo. Debe ser primero ejemplo. No simplemente decir, ¿sabe qué, director? ¿Sabe qué, pastor? Quiero ser líder. No, primero el pastor, el director tiene que ver si realmente esa persona anda según el ejemplo. El apóstol dice, observen, imiten. Jamás, aún todavía no me he atrevido a decir estas palabras como las dijo el apóstol Pablo cuando él mencionó y dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Aún esa palabra a mí me queda muy grande aún. Todavía no calzo en las sandalias de Pablo porque cuesta ser ejemplo y lo mencionaremos más adelante. Pero básicamente, la Biblia nos dice que debemos observar a los que están andando según el ejemplo, ya que muchos cristianos, muchos líderes no caminan en el ejemplo. Ni siquiera, hermanos queridos, se han puesto a preguntar si realmente están siendo una fuente de inspiración para otros. Miren, la palabra ejemplo, una palabra pequeña, pequeñísima, pero muy letal, según este texto, ya que conseguir ser ejemplo, hermanos, es difícil. Entre las muchas definiciones de ejemplo, la que más consenso tiene entre los expertos biblistas, cronistas, la palabra ejemplo es influenciar en otros. Tal vez esta es la palabra más fuerte, influencia. Somos una influencia hacia los demás. En otras palabras, influir es persuadir a otros a hacer lo positivo, pero también, ¿sabían que influenciar también puede ser de manera negativa? Imagínese, hermano querido, si una persona influye positivamente en los demás, será un cristiano positivo, será un cristiano que realmente estará enseñando las cosas buenas de Dios, influenciando a las demás personas a hacer lo correcto. Pero también hay influencias negativas. Ser un cristiano negativo, de pésimo ejemplo hacia los otros. Cuando un cristiano o un líder está dentro de un equipo y con su ejemplo desea influenciar a los demás, está desafiado a poder mostrar las características básicas de Cristo en su vida. No se opone a las buenas ideas, puede cuestionarlas, pero no se opone. Puede influenciar de manera positiva. Cuando alguien está desanimado, su solo ejemplo motiva a otras personas a poder mejorar su conducta, su carácter, su liderazgo. Cuando hay personas que influencian de manera negativa, tristemente esto contagia. ¿Saben? Lo negativo es más fácil contagiable sobre otros. Miren, vamos a poner algunos ejemplos. Influenciar positivamente o negativamente. Sin lugar a dudas, todos conocemos la nefasta historia de un hombre llamado Adolf Hitler, que con sus pensamientos
y su carácter y su posición y su autoridad, y llegó a influenciar a todo un país, pero a lo negativo, instaurando odio, miedo, instaurando discriminación. Llegó a matar miles de judíos solo porque los consideraba una raza inferior. Ahí también está el gran Charles Darwin, o Carlos Darwin, como quieran. Darwin, tristemente, con su teoría, influenció a cientos y a miles de personas hoy, con la percepción y con la teoría de la evolución, de que todos venimos por evolución. Escuché una crónica de él en uno de los libros, y se dice de Charles Darwin que su esposa, su misma esposa, que ella conocía a Dios, le dijo: ¿sabes, Carlos? Siento mucho dolor en mi corazón de que tu pensamiento, tu influencia en este mundo nos haga estar separados en la eternidad. Tú por un lado sin Dios y yo con Dios. Hermanos, hay personas que han llegado a influenciar negativamente en este mundo, y posiblemente hay líderes dentro de nuestro equipo que no son una influencia positiva. Al contrario, son personas negativas, pesimistas, derrotistas, que se dejan fácilmente influenciar lo negativo y contagian a los demás. Pero también, gracias a Dios, que siempre, aunque ha habido este tipo de personas, siempre Dios ha levantado fuertes influencias positivas para este mundo. Nació un hombre llamado Mahatma Gandhi. Mientras lideraba campañas escalonadas en su nación para mitigar la pobreza, se expandió hacia los derechos de la mujer, tratando de unificar las religiones, las etnias y eliminar las justicias. Gandhi aplicó con supremacía los principios sobre la desobediencia civil si éstas vulneraban la libertad. Y él liberó a su nación, influenciando positivamente sobre él, sin armas, sin pistolas, simplemente con un código de paz. Por otro lado, un hombre llamado Martin Luther King. Martin Luther King, un campeón de la lucha de los derechos equitativos. Martin fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1964, el mismo año que se promulgó los derechos civiles en los Estados Unidos, por medio del cual se promovía definitivamente la exclusión racial, ya no más negros ni blancos. Todos somos una sola raza, dijo Martin Luther King. Y el sueño más grande que él tenía era ver a un negro como presidente, decía. Quiero verlo. Y eso se logró con Barack Obama. Nelson Mandela fue un abogado que luchó por los derechos también de los hombres de color. Se sacó la carrera, miren, escuchen, sacó su carrera profesional mientras él estaba en la cárcel. Rechazó deliberadamente ser libre si sus ideales eran pisoteados. Un hombre querido por todo el mundo, y la causa solidaria, por fin, él fue el primer hombre de color en Sudáfrica. Demostró con su vida que lo imposible era posible. Dice en una crónica, escuche lo que dijo: he luchado contra la dominación blanca y he combatido también la dominación negra. He promovido el ideal de una sociedad democrática libre de personas que vivan, pero que vivan en armonía, con igualdad de oportunidades. Él murió por sus ideales. Fue una gran influencia para su país. Sudáfrica nunca fue lo que es ahora, sino fue por gracias a Nelson Mandela. Y para que las mujeres no me digan que solo puse hombres, ahí les dejo una mujer llamada Corrie ten Boom. Esta mujer que, a pesar de todas las situaciones que le tocó vivir, ella fue una gran influencia en la vida. Esta mujer destacó por sobre todo. Ella pregonaba el perdón porque ella vivió justamente en la época nazi.
donde le mataron a su madre, violaron a su hermana, pero ella era una fuerte defensora de los derechos humanos y al mismo tiempo sobre el perdón. Pero ¿quién no podría dejar de lado a Jesucristo como la mejor influencia para este mundo? Cuando él dijo, hagan la voluntad de mi Padre, al que les ofenda, no le devuelvan mal por mal, ofrezcan la otra mejilla. Al que te pide, dale. Y estas eran las palabras del Señor como fuerte influencia en aquel tiempo donde todavía estaban naciendo muchas cosas. Nuestro Señor Jesús, sin lugar a dudas, es la mayor influencia de ejemplo para nosotros, como líderes y como cristianos, como directores, como pastores. Nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, hablando sobre lo que significa ser ejemplo, dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Por favor, acompáñenme en este texto. Realmente la Biblia dice que cada uno de nosotros debe ser ejemplo en todo. Y lo remarca, lo sigue remarcando y lo va trastabillando el Señor. Y siempre está mencionando esto. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para Pablo, su palabra favorita después de la palabra evangelio, su segunda palabra favorita era sean ejemplos, sean buenos ejemplos en el Señor. Imiten, sean imitadores, así como somos todos de Cristo. Me encantaría, por favor, que ustedes también puedan acompañarme. Ahí cito cerquita, 1 Corintios 10, verso 32. Por favor, 1 Corintios 10, verso 32, dice la palabra del Señor. No seáis tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Escuche lo que dice. Yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ahí viene, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos queridos, Dios no espera menos de nosotros. El apóstol Pablo no esperaba menos de Timoteo, de Tito. No esperaba menos de sus colaboradores. Él esperaba lo mismo que Jesús espera de nosotros. Por eso en esta noche usted tiene que entender la importancia de lo que significa ser ejemplo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, Timoteo, en todo. De eso hablaremos la siguiente conferencia. Y lo que significa ser ejemplo, sin lugar a dudas, es justamente, ejemplo significa una persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Según el diccionario, la palabra ejemplo significa esto: persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Quien recuerde esto le vamos a dar un premio, ¿Qué es ejemplo? Es una persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades, Es el testimonio de nuestros hechos ante los demás, ante la sociedad, ante las personas. En otras palabras, ejemplo es el resultado final de una decisión. En todo lo que atañe a la vida, se nos pide a usted y a mí ser ejemplos. Se nos pide ser ejemplo. Y ser ejemplo es una persona digna de ser imitada. Quiero preguntarse en esta noche si realmente usted es un líder digno de ser que otras personas lo imiten. Su liderazgo está marcando ejemplo en otras personas. ¿Saben qué, hermanos? Si hay algo que nosotros jamás debemos olvidar, es que estamos ante los ojos de los demás, ante la lupa de los demás, y mucho más aquellos que lideramos. Usted como director, usted está ante la lupa de sus líderes.
a los cuales usted dirige. Usted, líder que está dirigiendo a sus oancistas, usted está ante la lupa de esos muchachos que están mirando en usted su ejemplo. ¿Usted es una persona digna de ser imitada? Pregúntese en esta noche. Porque en todo lo que atañe a la vida, debemos exigir ejemplos. Primero, como buenos hermanos. En la familia, vamos a hablar de la familia. ¿Usted es un buen ejemplo como padre? ¿Usted es buen ejemplo como madre? ¿Usted es buen ejemplo como hijo? Si tú todavía no te has casado, ¿eres buen ejemplo como hijo hacia tus padres? ¿Eres buen ejemplo como hermano mayor en tu familia? ¿Eres buen ejemplo como hijo menor? ¿Eres ejemplo frente a tus docentes si estás en la universidad? ¿Ellos pueden ver en ti integridad cuando tú das tus exámenes? ¿Eres buen estudiante si aún estás cursando colegio? ¿Eres un buen trabajador? ¿Eres buen ejemplo como trabajador en tu área laboral? ¿Tus jefes pueden sentir orgullo de tenerte como trabajador? Pues tu ejemplo inspira a los demás trabajadores. ¿Eres un buen jefe? Si tú tienes una pequeña empresa o tú estás empleando a otras personas, ¿eres un buen jefe? ¿Eres un buen ejemplo de jefe? Que tus súbditos miran en ti y dicen, me encanta el jefe que tengo. Oh, qué dicha tener ese jefe. O ya quieren pelar, ya quieren irse del trabajo. O tal vez la más difícil, ¿eres ejemplo como hijo de Dios? Como cristiano. ¿Eres ejemplo como líder? ¿Viviendo lo que enseñas? Ah, qué duro, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo, capítulo 14, verso 11 en adelante, dice, ninguno tenga en poco virtud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Otra vez, sé ejemplo a los creyentes. Como cristianos se nos enseña que debemos ser luces. Debemos ser luces en el mundo. Somos libros abiertos, se nos dice la escritura, que la gente está leyendo, está mirando. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Escuche lo que dice, que tu luz debe alumbrar, no dice a Dios. La idea de este texto de Mateo, y cuando el Señor está dando las bienaventuranzas, el Señor se está encargando de poner claro que el Señor no quiere que seas luz para Él, Él quiere que seas luz para los hombres, porque el Señor ya conoce nuestro corazón, Él sabe cómo somos. Y dice, para que vean. Por favor, yo quiero que noten lo que está diciendo la Escritura. Tal vez hemos leído este pasaje 1000 veces, pero vamos a enfatizar las palabras que yo estoy remarcando. La Biblia dice en Mateo 5:16, así alumbré, y esta es la palabra clave, esa luz delante de los hombres. Ahí está el ejemplo. Para que así vean, dice, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, lo que haces, lo que estás haciendo, lo que estás liderando, lo que estás hablando, lo que estás predicando, lo que estás enseñando, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Note que la forma de glorificar a Dios es a través de lo que nosotros somos y hacemos. Lo que somos y hacemos. Eso glorifica a Dios, dice. Así la gente glorifica a Dios, porque de lo contrario sucede lo que todos sabemos. Cuando tú no reflejas lo que eres y no eres un buen ejemplo, no estás siendo una buena influencia a los demás, entonces la gente no glorifica a Dios. Ellos dicen, ese hipócrita que va a la iglesia, ese hipócrita que toma la Biblia, ese hipócrita que es líder,
¿Saben qué él hace? Trata mal a su esposa, le roba a la gente, estafa a las personas, él usura con los demás, él es un chismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice, para que vean vuestras buenas obras y a través de eso la gente glorifique a Dios por el ejemplo que les damos. Nosotros somos llamados a ser luces en el mundo. Escuchamos estas palabras y a veces no entendemos ni el significado. En verdad debemos considerar un fuerte impacto en nuestras vidas, la idea de Dios de ser ejemplos. La manera en la que actuamos, nuestro ejemplo es muy importante para Dios, muy importante. ¿Y por qué? Me dirá usted. Porque somos ejemplos, porque Dios nos ha comisionado y a esto va añadido el carácter. Se necesita realmente mucho esfuerzo, hermanos, para cambiar quienes muchas veces somos. Es casi imposible cuando negamos separar ese viejo hombre. Yo sé que muchos directores me entenderán en esta noche y dirán, oh pastor, yo lidio con el carácter de muchos de mis líderes. Realmente quisiera que cambien. Oramos para que cambien. Y no es el problema, hermanos, ¿saben qué es? Es que no quieren abandonar su viejo hombre. Es difícil abandonar el viejo hombre porque es difícil que el Señor haga algo si no estamos nosotros vulnerables a ser trabajados por el Señor, ya que profesamos conocer a Cristo, pero no cambiamos nuestras vidas. Y ese cambio no se produce. Tenemos líderes aún cascarrabias que siguen así cascarrabias, no cambian. O tienes fosforitos que ni bien tú los prendes, ya hay un incendio ahí. Tenemos líderes negativos que a todos se oponen. Y dicen, ay, pero si hacemos lo virtual no se van a conectar. Y si hacemos lo otro, no creo que funcione. Y nunca tienen un pensamiento positivo. No son una buena influencia. No generan ejemplo. O son de mal genio. O son líderes descuidados. O son líderes que todo el tiempo están llegando tarde. Etcétera, etcétera, etcétera. Escuché una historia hace muchos años de un trabajador que se jubiló después de casi 35 años de trabajo en una empresa. Pues la empresa decidió jubilarlo y él dijo, ya estoy cansado, jefe, quiero jubilarme. Deseo ya descansar y disfrutar de mi familia los últimos años de mi vida. Pero el jefe estaba triste, su jefe estaba triste porque era un hombre muy trabajador, muy responsable, era muy puntual, era un hombre creativo, nunca llegaba ebrio al trabajo, era un hombre sobrio, muy amigo de los compañeros, pero por sobre todo el jefe siempre destacaba porque él decía, yo soy cristiano, decía este trabajador. Su jefe lo amaba, aun con mucho dolor. Él dijo, lamento que te tengas que ir de la empresa. Tú has dejado mucho ejemplo. Has sido una gran influencia para tus compañeros. Realmente voy a extrañar a un trabajador como tú. Así que el gerente le pidió a él solo un favor. Y le dijo, querido Juan, ¿será que si yo pongo un anuncio en el periódico, se requiere trabajador, requisito que sea cristiano, ¿tú crees que todos sean como tú? Le dijo. Mire, jefe, no podría responderle esa pregunta. El jefe puso el anuncio en la empresa y él puso características, pero dijo, quisiera que sea cristiano. Se presentaron muchos y miren, el ejemplo de este cristiano, el ejemplo de esta persona, le dio trabajo a otro. Le dio trabajo a otro. ¿Por qué? Porque ese jefe estaba buscando un cristiano como ese que se estaba jubilando. Porque él quería un hombre responsable, trabajador, puntual, creativo. Nunca llega ebrio, nunca hace problemas en el trabajo. ¿Quién no quiere tener un empleado así? Pues el Señor quiere empleados así. Quiere trabajadores para su viña así. Que sean puntuales, responsables, creativos, que nunca falten a su palabra, que sean líderes ejemplares ante los demás.
Ese es el listón que tenemos alto de Dios. Así que, hermano querido, el jefe y el empleado, muchas veces nosotros necesitamos ser buenos empleados para poder darle algún día trabajo a otro cuando nos retiremos. El ejemplo de Cristo, por supuesto, hermanos, es el listón más alto que tenemos todos. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15, dice: porque ejemplo os he dado, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí viene una palabra muy interesante. Cuando consideramos los ejemplos, cuando Cristo dice, porque ejemplo les he dado, el Señor se está refiriendo al carácter que Él poseía. La palabra carácter, no lo puse en mi diapositiva, pero la palabra carácter viene de una palabra griega que significa carácter, con K, carácter. En el latín, carácter con C, que esta palabra carácter, porque el Señor dice, sean imitadores de mí, pero también dice, sean ejemplos como yo, ejemplo les he dado. ¿A qué se refiere? Se refiere al carácter de Cristo. Y la palabra carácter o carácter es dejar una marca, es grabar algo en el corazón de alguien. Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos, siempre se enfocaba en la formación del carácter de sus discípulos. Hoy se da mucho énfasis en estereotipos ajenos al carácter del líder. Hoy buscamos líderes carismáticos que sean juguetones, que sean joviales, que sean payasos. No, Dios no busca ese tipo de líderes. Dios busca líderes con carácter. El carácter, hermanos, es un don. No se recibe solamente con oración, sino con formación. El Señor Jesús estaba formando a sus discípulos, pero con carácter. Es un deseo de cada uno buscar tener el carácter de Cristo. Y el carácter es el conjunto de cualidades que tiene una persona que le distingue en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de ser y en su forma de obrar. Jesús puso mucho énfasis en la formación de ese carácter en sus discípulos. Él dio parte de su vida para eso. Ser discípulo de Jesús, hermanos, es vivir un estilo de vida diferente al que viven las demás personas. Los discípulos de Jesús nos distinguimos del resto de la multitud. Es decir, no somos del montón, no somos líderes del montón. Somos líderes que tienen carácter, ejemplo y son influencia ante los demás. Su forma de vida es su prioridad. Debemos reflejar como Cristo, que Cristo era bondadoso, misericordioso, tenía amor hacia las demás personas. No era un amargado, no era un maleducado, sabía tratar bien a las personas. Así como cristianos y líderes, nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo siendo ejemplos. Hay un mito con relación al carácter. El mito se dice que autoridad es influenciar. Cuando yo estoy en autoridad, o soy director, o soy el misionero, o soy el pastor, o soy el director de club, tengo autoridad. No, hermanos, eso no es así. Autoridad no es influenciar, porque muchos creen que la autoridad influye a otros. No, la realidad es la posición da autoridad. Yo soy pastor, Dios a mí me da autoridad por la posición que tengo. Usted como director de club, usted tiene autoridad por la posición que Dios le ha dado. Pero solo el carácter influye a los demás. El carácter, cuando uno es tierno, dócil,
cuando uno está sometido a la voluntad de Dios, cuando es siervo, porque su carácter va a influenciar. Conozco dos grandes amigos, no diré sus nombres, pero en mi vida les he visto enojados, jamás. Nunca les he visto así que tiran cosas o reniegan o cuando están enfurecidos se salen. Nunca los he visto, hermanos, hasta el día de hoy a estas dos personas que Dios en su gracia me ha permitido conocerlos. Y alguna vez les pregunto, oye, ¿tú nunca te enojas? Me enojo, pero yo me aguanto, dice, y prefiero pasarla bien y sonrío. Oh, hermano, qué lindo carácter tienes, que sabes sobrellevar, tienes dominio propio, increíble. Ese es carácter, hermanos. El carácter influye mucho, porque la influencia es querer hacer lo que el otro hace. Ahora, no siempre es fácil, hermanos, hacerlo, de verdad. Y como dice la palabra del Señor, somos embajadores de Cristo, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo realmente nos desafía todo el tiempo. No es fácil hacerlo, pero es lo que Dios quiere de nosotros. Somos hijos, somos líderes y debemos separarnos del mundo y ser ejemplos. Y miren, no sé si lo puse. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, 49, dice, el fin de los siglos, los ángeles, escuche lo que dice, tal vez la primera vez que va a escuchar este versículo. Los ángeles apartarán a los malos de entre los justos, dice. Los justos habrán vivido como Dios ordenó y habrán sido buenos ejemplos a los demás. Y el Señor ya tiene ángeles designados para separar a los justos. El libro de Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos. Miren, hermanos, el apóstol nos está rogando que seamos ejemplos. Les ruego en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Alguna vez has estado con alguien que profesa ser cristiano, hermano, pero luego anda haciendo tontería y media, haciendo cosas que no son dignas de un cristiano? ¿Has visto alguno de eso? Espero que no. Espero que no haya entre nosotros tal cristiano que anda haciendo una cosa y dice otra cosa. Profesa ser cristiano, pero con sus hechos lo niega. Tal vez usan el nombre de Dios en vano y hablan vulgarmente. Tal vez son incluso hasta supersticiosos. He escuchado alguna vez en algunos círculos cristianos, oye, ¿de qué signo eres? Ay, yo soy Cáncer. ¿Y tú? A mí me da cáncer cuando les escucho hablar de esas cosas, hermanos. Todavía creyendo en esas cosas. Supersticiosos. Esparcen muchos de ellos chismes maliciosos entre líderes. No son buenos cristianos. Algunos son crueles. Que no haya ninguno de estos entre vosotros, decía el apóstol Pablo. Cuando alguien, hermanos, declara el amor por Dios y por Cristo, pero actúa totalmente contrario a eso, es un pobre reflejo de Dios y de su pueblo, por supuesto. ¿Cómo podemos ser lumbreras, luminares delante del mundo cuando vivimos de una manera desordenada? Ni siquiera podemos ordenar nuestra propia vida y deseamos ordenar la vida de nuestros sobancistas, ordenar la vida de nuestros líderes, ordenar la vida de los padres, cuando nosotros no somos una buena influencia o no somos un buen ejemplo para ellos. El apóstol Pablo nuevamente le dice a Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se nos pide, hermanos, vivir de manera diferente. Debemos ser incorruptibles, reverentes, amorosos, templados. Pero, hermanos, sé que aunque todo esto es así, muchas veces se nos es difícil. Me gusta cómo en una ocasión el mismo Mahatma Gandhi expresó en unas palabras y él dijo esto. A mí realmente me carcome el alma cuando muchas veces veo con estos mensajes que hay. Él decía,
Y hay una historia detrás de todo esto, no sé si contarla por el tiempo, pero rapidito. Mahatma Gandhi tuvo la oportunidad de vivir y estudiar en Inglaterra, en una época donde los ingleses eran muy racistas. Un día él vivía con gente cristiana y encontró en esa casa una Biblia. Y un día dijo, leyendo la Biblia, oye, qué lindo que se habla de Cristo, qué lindo lo que este hombre enseñó en este mundo, qué interesante este Jesús. Un día tomó una Biblia prestada y se fue a una iglesia en Inglaterra. Al llegar a una iglesia, estaba un ujier, un hombre blanco de ojos destellantes, el cabello rubio. Se paró y le dijo, sí, señor, ¿qué desea usted? Y él le dijo, quiero entrar a la iglesia, quiero ir a escuchar. Y él le dijo, oh, usted se ha equivocado de lugar. Vaya cruzando la avenida. Allá hay una iglesia de negros. Aquí solo entran blancos. No. Y Mahatma Gandhi, por esa experiencia, él escribió eso. Me gusta tu Cristo. No me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Oh, hermanos, qué dura esta palabra. Me gusta ese Cristo, pero no me gustan los cristianos porque son un pésimo ejemplo para los demás. Hermanos, Dios nos libre de ser malos ejemplos a los demás. Yo sé que aún, hermanos, así nosotros sufrimos por ser buenos ejemplos, nos esforzamos. Pastor, sabe Dios que me esfuerzo todos los días por ser un buen líder, por caminar y ser buen ejemplo a los demás. Y aún así, hermanos, sufrimos. Aún siendo buenos líderes de ejemplo, podemos llegar a sufrir. Y lo dice la Biblia. En la carta de Tito, capítulo 2, verso 1 hasta el 8, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, en amor, en paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y note lo que dice el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. También es cierto, hermanos, que si somos buenos ejemplos, pasaremos tiempos, porque hay gente corrupta alrededor de nosotros, gente mala, maliciosa, que muchas veces nos daña. Por eso dice también Pablo en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios entiende que la gente suele actuar y a veces nos rodeamos de gente que muchas veces tiene envidia, tiene muchas veces cosas malas, perversas, son traicioneros, con su lengua nos envuelven y pueden hacer muchas cosas. Eso viene a nosotros muchas veces de manera lenta y otras rápidas. Por eso se requiere esfuerzo, hermanos, para seguir adelante. Y aún así, tal vez incluso sufriremos. Pero hay que seguir, como dice Juan 3, 1 y 11. Amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo ni siquiera ha conocido a Dios. Jamás en nuestros clubes, jamás en nuestro liderazgo intentemos hacer cosas malas. Hagamos las cosas buenas. Hagamos las cosas de Dios con temor y temblor. El apóstol Pablo, por eso también dice en Romanos, no den pues lugar a que se diga que quien dijo eso es malo, como dice Romanos 14:16, y requiere esfuerzo. Esto puede pasar en nuestras vidas, pero hay que continuar. Si estamos haciendo el bien ante los ojos de Dios y tropezamos al hablar mal de otros, entonces no estamos equilibrando bien nuestra vida. Maldecimos cuando nunca, muchas veces hemos bendecido. Hacemos cualquier cosa y muchas veces las cosas que hacemos pueden desagradar a otros.
Ellos tienden, hermanos, a borrar todo lo bueno que muchas veces hacemos. Jamás hay envidia entre ustedes como líderes. Por favor, jamás señales a alguien y dices, ¿sabes qué? Yo una vez escuché en un no sé en qué lugar, era un líder y se acerca y me dice, pastor, yo creo que yo debería ser la directora de ese club y no el hermano que está ahí. Ay, el hermano de ahí. Si usted supiera, pastor, me dice. Y yo le digo, ¿sabe qué, hermana? Puede que usted tenga mayores capacidades que ese líder, pero lamentablemente para sus oídos tengo algo que decirle. Cuando usted dice que usted debería estar en ese lugar, lo que está diciendo es que Dios se ha equivocado, que esa persona no debería estar ahí porque Dios se ha equivocado. Y yo quiero preguntarle, hermana, ¿usted cree que Dios se ha equivocado al poner a esa persona como director? La respuesta es sencilla. No, pastor. Dios no se puede equivocar. Si Dios ha puesto a esa persona ahí, la Biblia dice que Dios pone y quita. Y hay que aceptar la voluntad de Dios, a quien Dios ha designado para ser el director de un club o el pastor de su iglesia o el presidente de algo. Dios lo ha puesto ahí y es nuestra autoridad. Por eso es importante que nosotros entendamos si realmente somos ejemplos. Si no te gusta algo, cámbialo. Y si no puedes cambiar, cambia tú de actitud. Amén, les regalo eso. Si no te gusta algo, cámbialo. Pero si no puedes cambiarlo, cambia tú de actitud. Amén. Y esa actitud puede influenciar a los demás. Cambia por dentro, dice el Señor. Por sobre todo, el Evangelio de Lucas 6:33 dice, si haced el bien, solo aquellos que te hacen el bien, ¿qué ganas? ¿O qué gracia hay en esto? Hasta los pecadores son así. Debe ser algo natural de nosotros. Tenemos que internalizarnos en esto, en el comportamiento, en la vida, en la forma de hablar, que eso hablaremos en la otra conferencia. ¿Por qué Pablo quiere decirle, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor y todo lo demás? El Salmo 37, verso 27 dice, apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Si no hacemos, la gente podrá ver en nosotros engaño y va a decir, aunque te pongas una polera roja y seas líder o tengas el cargo de líder, será simplemente un engaño. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, dice la Escritura. Y Gálatas por eso nos dice, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Tenemos que volver a la naturaleza de Dios. Por supuesto, nadie es perfecto, pero debemos continuar, aspirar a hacerlo. Por eso dice la Biblia, sed pues perfectos. Mire lo que dice, por tanto sean perfectos. Es una orden, hermanos. Esto es un imperativo bíblico. Nos dice la Biblia, el Señor Jesús, sed pues vosotros perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ahora, hermanos, el Señor no está buscando menos en nosotros. No quiere que seamos líderes ahí medio perfectirijillos, no, perfectos. Ese es el deseo de Dios. Y esta noche yo quiero desafiar tu corazón en este sentido. El Señor no está esperando menos de ti como líder. Él quiere que seas perfecto en todo. Si lo vas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. La Biblia dice una y otra vez contundentemente, haced todo para la gloria de Dios. Y háganlo bien. Y sé que esto es un proceso, como lo dice el Salmo 18:32. Dios es el que ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, dijo el salmista. Dios nos dará el poder para alcanzar la perfección. Nos dice que Dios es quien da eso. Y estoy seguro que el Señor lo hará. Usted es una tierra en las manos de Dios que debe ser siempre labrada, cultivada. Y como dice el apóstol,
Hemos comenzado en el Espíritu y debemos permanecer en el Espíritu, no en la carne. Aquel que permanece en la carne ha desviado su propósito en el Señor. Sin la ayuda de Dios, hermanos, no podríamos lograr nada de lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Por la intervención de su divino poder, hoy estamos donde estamos. Hoy tenemos la oportunidad de seguir siendo fuente de bendición e instrumento de Dios. Dios nos ha llamado a influenciar. Nuestro liderazgo debe ser una influencia, un ejemplo ante todos y ante los ojos de los demás. La influencia, el ejemplo no es un estilo de vida, ni una técnica, ni una metodología. Es el carácter que debes tener. La verdadera prueba bíblica de un gran liderazgo es el carácter. Por lo tanto, sin importar cuál sea tu estatus, tu posición, tu talento, tu ocupación, usted está llamado a ser un líder en algún nivel, pero de influencia, de buen ejemplo, Y en esta noche yo quiero concluir esta charla. Hace muchos años conocí, exactamente calculando casi 19 años, conocí a un hermano precioso en la fe. Tuve el placer, junto al misionero de Oanza, nuestro querido hermano Abraham Núñez, de visitar su casa. Recuerdo que aquellos años íbamos por todo el país entrenando líderes. Yo haciendo mis primeras armas ministeriales. Y recuerdo haber llegado a la casa de un gran hombre que en su trayectoria como líder de Oanza, creo que no ha habido un líder tal vez más entregado a la obra en Oruro, después de nuestra hermana Arminda, por supuesto, nuestro querido hermano Eddie Choque. Ahí tengo fotografías que justamente hoy tuve el placer de poder rescatarlas, ver con qué pasión él formaba muchachitos en aquellos años. Y recuerdo que Oanza nunca más fue Oanza en Oruro hasta que ellos dejaron o les cerraron las puertas para poder hacerlo. Nuestro querido hermano Eddie Choque es un líder ha sido un líder con mucha influencia en el país. Él llegó a ser presidente por 3 veces en la Unión Cristiana Evangélica. Él partió a la presencia de Dios hace un mes atrás. Extraño mucho su amor, extraño mucho su cálida sonrisa, extraño mucho su liderazgo. Sé que él ha sido una gran influencia para muchas personas, pero empezó todo siendo líder de Oanza. Hoy Dios tal vez va a reemplazar y tenemos que reemplazar a todos los líderes que se han ido, a todos los pastores, a todos los directores que han partido a la presencia de Dios. Dios renueve de liderazgo, pero que sean liderazgos de mucho ejemplo, de mucha influencia. El pastor Eddie amó a su esposa hasta el último día, a sus hijas. Cuánto amaba Oanza. Firmamos un convenio con él antes de morir. Estoy seguro que el Señor tenía mejores planes para él en el cielo. Un líder de mucha influencia en todo Bolivia. Presidente de una de las denominaciones más grandes de toda Bolivia. Pero todo comenzó como un líder de Oanza. Yo quiero que usted, mi hermano querido, siga siendo un ejemplo de mucha influencia para los demás. Que su paso por este mundo no quede así nada más, que la gente lo recuerde, que alguien diga: la hermana Margarita, la hermana Martita, Carlos, qué buen líder era. La hermana Arminda, qué buen ejemplo nos ha dejado. Gracias, Tomás, por todo lo que has hecho. Dios quiere que seamos líderes ejemplares, no líderes de paso,
líderes con mucha influencia hacia los demás, que la gente pueda recordar nuestro paso por la tierra y que se acuerden de que hubo un líder de Oanza en Camiri, en La Paz, en Oruro, cual ningún otro, y extrañaremos mucho cuando ya no estemos aquí, pero tiene que comenzar con su carácter. Empiece a influenciar a los demás con su carácter. Sean ejemplo en todo a los creyentes, en amor, en espíritu y en verdad. Yo quiero orar con cada uno de ustedes esta noche. Permítanme, por favor, orar. Querido Señor Dios, aquí estamos, Señor, más de 430 personas, Señor, a los cuales tú has llamado, Señor, al ministerio por tu gracia. No permitas, Señor, que el desánimo permee nuestra vida, que mucho menos el enemigo, Señor, destruya el ánimo y el gozo que tenemos para servirte. Mientras estemos en el mundo, Señor, te serviremos. Hasta el último suspiro que tengamos, Señor, nos abandonaremos en tus brazos. Haz de nosotros siempre un instrumento útil, de mucho ejemplo, de mucha influencia, Señor, hacia aquellos que lideramos. Señor, perdónanos si hasta ahora no hemos sido buenos ejemplos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sido una influencia positiva a los demás. Hoy quiero reconstruir mi liderazgo, Señor. Quiero nuevamente, Señor, soñar lo que tú soñabas, Señor, para mí. Hay tantos líderes, Señor, que han abandonado este mundo, pero tú tienes mejores planes, Señor, y seguramente estás levantando otros nuevos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, haz que nuestro carácter refleje la imagen de Cristo en nuestras vidas, Señor, y que la gente al ver nuestro carácter glorifique a Dios. Aún sin ni siquiera abrir la boca, podemos hacer que la gente glorifique tu nombre, Señor, simplemente con el ejemplo que les demos, Señor. Soy líder, sé que es difícil, Señor. No es fácil ser líder, no es fácil mantener el listón alto, la vara alta de ser ejemplo. Nos cuesta, Señor, en la casa. A veces tenemos problemas en el matrimonio, con los hijos, con la familia, con los vecinos. Qué difícil es a veces, Señor, pero sé que con tu ayuda lo lograremos, porque este es tu deseo. Tú quieres que seamos perfectos, Señor, en todo, y seamos perfectos como tú eres perfecto, Señor. En Cristo Jesús te damos la honra, la gloria por cada líder que está aquí, Señor. Que Dios los bendiga, queridos líderes. Bienvenidos al Gelo 2021. Que Dios llene sus corazones del desafío de Dios. Nunca olviden que somos la influencia más grande de este mundo. Si dejamos los cristianos de ser influencia, lo harán los hijos del diablo. Y cuando los hijos del diablo tomen este mundo, ahí realmente será catastrófico. Pero mientras estemos aquí, debemos seguir siendo luz. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Les mando un saludo a todas las latitudes de nuestro hermoso país, desde Camiri, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Chayapata, Culpina, Los Negros y todas las demás provincias. Que Dios me los bendiga. Cochabamba, El Alto, Sucre, Tarija, La Paz, El Alto. Que Dios los bendiga. Nos vemos conmigo en la siguiente conferencia.